Muy buenos días, estamos a mitad de semana, en una semana que va a ser importante para ver cómo va el devenir de la inflación y sobre todo hasta dónde puede llegar la Reserva Federal después de escuchar en Jackson Hole a Jerome Powell justo la semana pasada. Todo parece indicar que esta semana todo va a estar muy plano, hoy el mercado muy planito a la hora de esperar, de ver, de nuevas referencias y sobre todo de empezar a calibrar los distintos puntos, los distintos aspectos que ahora mismo marcan lo que puede ser o no el rally de fin de año, o lo que puede marcar el movimiento, el devenir de ese septiembre-octubre que nos puede dejar un año auténticamente espectacular a contracorriente de lo que nos estaban diciendo todos los analistas. Miren, la liquidez ha sido el punto fundamental desde el minuto cero de este 2023 y vuelve a serlo ahora, vuelve a verse como esa liquidez cada vez que repunta el SP500 trabaja conjuntamente. Fíjense en este gráfico, porque se puede ver perfectamente, sobre todo en este 2023, cómo ha sido el catalizador, la gasolina de toda esa fotografía. Esa liquidez que iba moviendo, que iba lanzando, que iba jugando con el mercado hacia arriba o hacia abajo, movido sobre todo por grandes manos. Movido sobre todo por grandes manos. Esa liquidez ha permitido ir jugueteando para buscar la rentabilidad en cada uno de los momentos. De tal manera que se pudiera ir viendo, se pudiera ir jugando por parte de hedge funds, de grandes gestoras de fondos, con esa liquidez, el movimiento hacia recuperar la rentabilidad. Si ese fuese uno de los puntos fundamentales, lo que hay que preguntarse es hasta qué punto va a haber esa inyección de liquidez o ese empuje de la liquidez hasta final de año. Si lo hay, pregunta resuelta. Vamos a tener un empuje del SP500 potente hasta que lleguemos al menos a 2024, es decir, todo 2023, pero ojo con una caída de la liquidez para intentar recuperar gran parte de la rentabilidad conseguida en este 2023 de grandes manos, de grandes tenedores. Por lo que el primer punto clave que debemos fijarnos de aquí a fin de año es liquidez, 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 liquidez. En ese escenario, la masa monetaria nos estaría jugando un camino completamente distinto y además nos estaría jugando un camino en negativo, es decir, la economía estaría yendo ya por una posición, por un entorno negativo, mientras que la liquidez seguiría jugándonos el territorio alcista. Tendríamos masa monetaria con el dato de ayer de M3, por ejemplo, en Europa, marcándonos cuidado que la situación económica no es buena, mercados que ya descontaron esto el año pasado, mirando a un término o mirando a términos positivos, mirando a rally, sobre todo empujado por esa liquidez que veíamos en ese gráfico. A partir de ahí, el segundo punto fundamental es ver cómo están las economías. El tercero, la inflación. El segundo punto fundamental es ver qué está en la cabeza de los empresarios en este entorno y dónde puede estar la rentabilidad. Miren, hoy hay una encuesta que nos refleja muy bien lo que está sucediendo en Europa. Un tercio de las empresas alemanas, dice la encuesta, o se han ido fuera a producir o están pensando irse fuera a producir. El doble que durante la crisis energética. De tal manera que hay una fotografía ya clara de que una gran parte de las empresas alemanas, motor de la economía europea, dice esto no es un tema puntual. Esto va a ser estructural de la economía alemana, con lo que eso significa para el conjunto de la economía europea. ¿Por qué? Por los precios energéticos. Oiga, ya no tenemos, es verdad, el shock que se vivió hace un año de shock energético, pero acérquense a la gasolinera, y vean precios, por ejemplo, aquí en Madrid, que empiezan a acercarse a esos 2 euros de una manera peligrosa. De tal manera que esos empresarios están diciendo, oiga, lo que tengo que hacer es irme fuera. ¿Por qué? Porque la capacidad de producción para poder competir con empresas chinas, japonesas o estadounidenses, por ejemplo, está muy mermada precisamente por la situación europea, precisamente por una crisis energética que no nos ha golpeado como se esperaba, gracias a un invierno que, virgencita, que se repita este año también, porque fue un milagro meteorológico del tiempo, pero a partir de ahí, ¿qué? ¿Qué se puede jugar en este entorno? ¿Qué se puede ver en un entorno como el actual para conseguir, para hilvanar una fotografía clara alrededor de lo que puede suceder con esas empresas que ven como ahora llega el invierno y precios del gas pueden volver a dispararse y volver a hacerles nuevamente no competitivas? El otro punto viene por la inflación, es decir, el tercer punto de inflación. Inflación en España.
Dato que hemos conocido esta mañana. Vuelve a subir. Era el furgón de cabeza de toda la fotografía inflacionaria europea. Del 1,9 que teníamos hace 2 meses al 2,6. 1,9, 2,3, 2,6. Subida de 7 décimas en términos interanuales. Subida 5 décimas solo en el mes de agosto, que es uno de los datos más altos dentro de toda la serie histórica. De tal manera que tenemos ya una fotografía clara de que la inflación va a ser protagonista también en el final de este 2023, en el que vemos al mercado disparado. Lo decíamos en el punto 1, liquidez para arriba, pero economía y cuidado con la inflación subyacente en España anclada en el 6%. De tal manera que Banco Central Europeo, que ya empieza a hacer daño de una manera agresiva al bolsillo de los ciudadanos, solo hay que ver el nivel de ahorro, como está cayendo de una manera muy agresiva, va a tener que subir más los tipos de interés. Y en esa subida más de los tipos de interés va a llevar a una fotografía que ha sido la gran conversación del verano. Oiga, los tipos de interés han subido, pero van a volver a un entorno como mucho del 2% el año que viene, porque esto es cíclico, dentro de la ignorancia económica. No, los tipos de interés, el Banco Central Europeo los quiere dejar ahí arriba durante un largo tiempo, de tal manera que cuando llegue la siguiente revisión, 2024, de esas hipotecas, el golpe va a ser todavía más fuerte. ¿Qué es lo que ha ayudado a esa fotografía que les digo de, bueno, los tipos bajarán, el año que viene ya se habrá pasado todo esto? Pues el Euribor de agosto, que va a modificar el ciclo y va a tener un mes de bajada. Lo que no significa que no sea un mes en el que coge fuerza para saltar todavía más alto. De tal manera que tenemos el mercado, que sigue por su camino, la economía, donde ya se empieza a ver que otro año más ya, invierno, donde la crisis energética, donde la transformación, la transición energética pueda convertir a Europa en no competitiva, que es el problema de fondo, donde están los fondos europeos para que eso no llegue a término, lleva al tercer punto de que la inflación es lo último que nos falta en el cóctel para que esto no aguante ya más. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, fuera de Europa? Pero que hace un aviso a Europa y también a Estados Unidos. Reino Unido. Sector inmobiliario. Donde, por ejemplo, en España, más o menos la fotografía ahora mismo es ricitos de oro. Está encantado el sector inmobiliario con la fotografía. El sector inmobiliario en Reino Unido, no España, en Reino Unido. Nivel de ventas más bajo desde 2012, en el último dato que hemos conocido. Las transacciones han caído en un año y medio, desde 2022 a este verano del 2023, un 20%. Culpa, tipos de interés. Pero ojo al dato porque ya no es solo commercial real estate, sino que la caída en las transacciones inmobiliarias, marcadas en Reino Unido concretamente, empiezan a mostrarnos que este momentum del sector inmobiliario se está marchando. El otro punto clave está alrededor del Treasury. Ayer conocíamos el dato de holds, de puestos abiertos en Estados Unidos, que se desplomaba y que marcaba que el mercado laboral ahora sí tiene la impresión de que se está resintiendo. De tal manera que inflación, si vuelve a repuntar, subida de tipos, si vuelve otra vez la Fed a mover esos tipos hacia arriba. Y tenemos también la fotografía de unos puestos de trabajo que ahora sí las empresas empiezan a sacarlos, a drenarlos de la oferta laboral, nos estaría marcando una entrada también en un problema laboral en este entorno. ¿Qué pasó con el Treasury a 2 años? Que estuvo en el 5,024 en el lunes, caída en la jornada de ayer de una manera agresiva, hasta el 4,9, una fuerte caída que ponía punto, sabemos si final o aparte, a una fotografía de rally en el entorno de los bonos. Pero sería la clave también de aquí a final de año. Se ha acabado ya ese momentum, está ya el inversor viendo que la Fed toca el pico, pero que va a ser rápido porque el mercado laboral no aguanta. El dato de Holds de ayer es bastante negativo, bastante positivo para el inversor a la hora de ver que el mercado laboral no va a aguantar toda esa fotografía. En la guerra de Ucrania hay 2 cuestiones clave. Por un lado, Víctor Orbán ha recibido en la frontera a Tucker Carlson, a este famoso experiodista de la Fox, que ahora tiene su propio canal, y en su propio canal va haciendo todas esas entrevistas a Donald Trump, a Tucker Carlson, a Víctor Orbán, en el que llama la atención que dice, en ese análisis, que
Europa, Occidente, no entiende la mentalidad de Rusia, de los rusos. Y dice, no va a haber un movimiento para derrocar internamente a Putin, que es lo que Occidente está buscando en toda esta fotografía para resolver de una manera sencilla el problema. ¿Por qué? Dice Víctor Orbán. Porque para ellos, lo primero no es la libertad. En la mentalidad rusa, lo primero es la unidad. Y en la unidad es, vamos a salir de estas que luego ya veremos. Y lo que plantea Víctor Orbán es, se está malinterpretando, se está viendo con ojos de Occidente toda la problemática interna de Rusia. De tal manera que no se va a acertar en el diagnóstico porque no se puede ver con los ojos de Occidente, sino que se tiene que ver con los ojos de los rusos, de la mentalidad rusa, para intentar entender qué puede suceder de manera interna. Pero en esa entrevista lo más destacado para mí ha sido ese planteamiento más filosófico de cómo Occidente está enfrentando problemas del siglo XXI con una sociedad que tiene anclada la mentalidad más tradicional que Occidente ahora mismo. De tal manera que dices que tú miras con esta mentalidad, pero deberías estar mirando con otra. Es lo que está diciendo Víctor Orbán. Y ha llamado la atención, un último punto que les cuento esta mañana en las claves, lo que ha dicho Zelensky. Zelensky ha dicho esta mañana que no descarta una invitación para entrar en la OTAN, sigue con el tema, antes de que acabe la guerra. Bueno, han dicho por activa y por pasiva que eso no va a suceder. Bueno, pues espérense, esperen. Miren lo que dice. Dice, no descarta Zelensky, no descarto una invitación para entrar en la OTAN antes de que acabe la guerra, porque esa invitación, y ahora viene el capítulo 2, Occidente quiere la mesa de negociación de paz. Porque esa invitación a la OTAN acercaría el final de la guerra y la mesa de negociación con opciones de salir hacia adelante. Volvemos a Víctor Orbán, a la mentalidad de cuando Rusia se vea ya con que no ha conseguido ni tan siquiera el objetivo de que Ucrania no esté dentro de la OTAN, decidirá acabar la guerra. Parece un poco raro. Pero es el planteamiento de Zelensky. Dice, no, cúrsenme ya la invitación, aunque no entre de pleno derecho, pero yo tenga la invitación en la mano. ¿Saben ustedes lo que va a suceder cuando reciba la invitación Zelensky, no? Miren, lo más parecido al Papa Francisco con los obispos que tiene voluntad de que se jubilen, ¿no? Saben que todos tienen que mandar su jubilación 75 años y hay determinados obispos pues, más conservadores que les manda oiga, que me jubilo y le hace ¡ven! ¡Hasta luego! Adiós. Y otros que llegan a 75 y dicen, qué bonita, voy a guardarla aquí, ¿no? Pero pues le va a hacer Zelensky a la OTAN lo mismo que el Papa Francisco a estos obispos, ¿no? Le coge la invitación y dice, ¡va, hasta luego! ¿No? Pues le cogerá la invitación y dirá, somos de pleno derecho. Es que es evidente. Es decir, no verlo es perderse una parte de es ceguera geopolítica ahora mismo. Pero ¿qué es lo que plantea Zelensky? Le entrega lo que busca Occidente diciéndole, dame esto, que es lo que busco yo, para darte lo que quieres tú. Dame la invitación, que con esa invitación que me vas a dar, vamos a acercar el final de la guerra de Ucrania, el final de la guerra con Rusia, que es lo que está buscando Occidente. Y que es lo que le está diciendo por activa y por pasiva Occidente, septiembre es un momento para dar pasos en esto. Y Ucrania dice, vale, mira, este es un camino en el que se puede producir, dejando a un lado que probablemente cuando Rusia vea que el factor fundamental del inicio de la guerra de Ucrania lo ha conseguido Ucrania, que es la entrada en la OTAN, pues las cosas puedan empeorar y mucho. Porque vamos a ver si la OTAN sigue en sus 13, no, hasta que acabe la guerra, o esta nueva tesis que ha puesto esta mañana Zelensky gana cuerpo. ¿Tú quieres que yo me sienta a negociar la paz, Zelensky? Dame la invitación a la OTAN. Y con esa invitación yo me siento, porque voy a ser más fuerte en la negociación. ¿Qué hacemos con este papelito? Y el problema que tiene la OTAN es, una vez que curse la invitación, ya le marcha atrás. Una vez que curse la invitación, ya no está en su mano, está en la mano de Zelensky. Y a partir de ahí puede cambiar todo el tablero geopolítico de una manera mucho más rápido de lo que lo ha hecho en este año y medio. Buen día y buen negocio.